Programar una calculadora en Excel para la herencia letal recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que voy a hacer es emplear la calculadora del mono híbrido que programamos en videos anteriores. Enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Así que me dirijo a donde programamos el mono híbrido, que fue la primera hoja, copio y pego en letalidad. Entonces, para hembra vamos a tener dos opciones. X que porta el dominante, X que porta el recesivo. Digamos que en este caso la hembra es heterocigota. X dominante, X recesivo. Pero el macho puede tener tres opciones, así que tenemos que insertar una fila más. Porque el macho puede tener el X dominante, el X recesivo o su cromosoma Y. Digamos que el macho es X dominante Y. Por lo tanto, hay que copiar el comando para buscar los alelos y mover las celdas. Y revisar que estemos sumando bien. Siempre deben sumar dos alelos. Por lo tanto, también debemos agregar una fila más en las probabilidades de los gametos posibles. Vamos a tener X dominante y X recesivo para la hembra, X dominante, X recesivo y Y para el macho. Y es simplemente su número de entidades dividido entre el total, que es un 2. Hecho esto, ahora vamos con los genotipos posibles. Las hembras pueden ser 3. X homocigota dominante, X heterocigota o X homocigota recesiva. Por lo tanto, como vamos a distinguir entre machos y hembras, pues copio y pego la distinción entre machos y hembras, pero ya no son parentales, sino hijos. F1. Para los machos también vamos a tener en este caso solo dos opciones, que será X dominante Y o X recesivo Y. Entonces, para las hembras será el homocigoto es multiplicar primer parental por segundo parental. Para el heterocigoto es primer parental por segundo parental más primer parental alterno por segundo parental alterno. Homocigoto recesivo, primer parental por segundo parental. Para el caso del macho vamos a tener Y obligatorio por X dominante de la hembra. Y para el otro, Y obligatorio por X recesivo de la hembra. Una vez que tenemos los genotipos, vamos con los fenotipos, los cuales pueden estar discriminados por macho y hembra o simplemente representados en su totalidad. Ambos tipos de preguntas deben solucionarse. Una primera serie de preguntas corresponde a los fenotipos de hembras sanas y hembras afectadas, machos sanos y machos afectados. Las hembras sanas van a ser en este caso, homocigoto dominante más heterocigoto, porque es una herencia letal ligada al cromosoma X recesivo. La hembra afectada va a ser la homocigota recesiva. Macho sano va a ser el que porte el alelo dominante, macho afectado el que porte el alelo recesivo. También vamos a tener una pregunta con respecto a las hembras, una pregunta especial, que es hembra portadora. Portadora en este caso es que porta el alelo letal pero que no manifiesta ninguna enfermedad. Ahora debemos hacer una pequeña corrección. Normalmente esta pregunta se realiza en el contexto de hembras por aparte de machos, pero aquí tenemos las frecuencias para todas las crías. Así que para poder responder con las probabilidades de hembras por separado de machos, lo que hacemos es multiplicar por 2 todas las soluciones. De esta manera ya podemos responder, por ejemplo, aquí quedarían la mitad o el 50% de los machos sanos, 50% o la mitad de los machos afectados. Aquí serían todas las hembras sanas, pero la mitad de ellas serían portadoras. Ahora sí, hay que responder la pregunta para el total de crías sanas y total de crías enfermas. En este caso es simplemente sumar hembras sanas machos sanos y dividir entre 2 porque habíamos multiplicado por 2 en la solución anterior. Quedaría el 0.75 y afectados sería hembras afectadas más machos afectados y dividir entre 2.
Con lo cual ya podemos responder dos tipos de preguntas, las que nos piden comparar hembras y machos. En ese caso las probabilidades son para hembras como un grupo aparte de machos. Y para responder las preguntas en su totalidad. Entonces, esa sería la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Para la herencia dominante, básicamente es todo igual hasta llegar a los fenotipos. Ahí es donde cambia, ya no existirá el concepto de hembra portadora. Los afectados van a ser aquellos que porten al menos un alelo dominante en el cromosoma X, como la homocigota o la heterocigota. Y nuevamente multiplicamos por 2 para que quede la probabilidad de hembra separada de la probabilidad de macho. Y la hembra sana va a ser la homocigota recesiva multiplicada por 2. Macho sano va a ser el que porte el alelo recesivo multiplicado por 2. Macho afectado el que porte el alelo dominante multiplicado por 2. Ok, aquí ya tenemos que las hembras afectadas sería 1 o el 100%. Machos sanos el 50%, machos afectados el 50%. Y es simplemente, bueno, aquí ya quedaría porque sanos ya lo estamos copiando como hembras sanas más machos sanos. Y afectados como hembras afectadas y machos afectados, así que ahí no hay que hacer alteraciones. Y ellas serían las dos calculadoras para calcular la herencia dominante y recesiva ligada al cromosoma X. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.